Hola, buenos días a todos. Voy a empezar haciéndoles una pregunta muy sencilla, sin trampa, y les invito a que levanten la mano si saben la respuesta. ¿Cuántos de ustedes reconocen o saben dónde está este lugar? Como saben, es el Museo del Louvre, en París, este museo mundialmente conocido y visitado por 9 millones de personas al año. Y ahora, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez o reconocen este cuadro? La Gioconda, de Leonardo da Vinci, también un cuadro que ha dado lugar a muchas historias ficticias o verídicas y que se encuentra justamente en el Museo del Louvre. Bueno, y ahora estaban diciendo, pues si nos han dicho que es doctora en física, ¿por qué viene una física a hablarnos de museos, de cuadros? Me he enterado mal de la presentación. Bueno, pues es que si bien todos han reconocido el Museo del Louvre o el cuadro de la Gioconda, lo que quizás no sepan es que debajo de este museo hay un acelerador de partículas. Justo debajo del ala que ven aquí en la fotografía, en las orillas del Sena, se encuentra el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia. Entonces, han entendido bien la presentación, yo soy física, empecé mi tesis en Madrid hace casi 15 años y tras 2 años de tesis el gobierno francés me dio una beca para ir 10 meses a París a continuar allí mi tesis. Pues me fui allí y terminé la tesis, pero esos 10 meses en París se convirtieron en 10 años. En esos 10 años he intentado aprovechar al máximo, pasar por diferentes centros de investigación, siempre trabajando con aceleradores de partículas, que es lo que a mí más me gustaba. Y aceleradores de partículas hay de muchos tipos y para muchas aplicaciones, para medicina, para física nuclear, para materiales. Y aunque ahora ya estoy de vuelta aquí en Madrid como investigadora, en España, pues en los últimos años en París tuve la suerte de trabajar en este centro de investigación del Museo del Louvre. Como veis, es un centro que está construido hacia abajo, subterráneo, y por ello se ha construido gran parte en vidrio, en cristal, para que la luz penetre lo máximo posible hacia los despachos y los laboratorios. Como el nombre del centro indica, este centro tiene 2 departamentos, 2 partes. Una parte es la de restauración. Aquí ven a los ebanistas trabajando, la ebanistería trabaja la madera, el mueble, pero hay departamento de restauración para todo tipo de objetos, para la pintura, para los recubrimientos de oro, la escultura, el papel. Y por otro lado está el departamento de investigación en el que yo estaba. En este departamento había diferentes técnicas, quizás les suene la datación por carbono 14. Para ello había muchos químicos también. O aquí el aparato que ven es un aparato para medir la fluorescencia de rayos X. Esto nos permite, esta maquinita que ven, escanear un cuadro entero que va a emitir rayos X y vamos a saber con eso qué elementos tiene un cuadro. Entonces podemos hacer un mapa de todo el cuadro sabiendo su composición. Además, este aparato es muy pequeño, se puede transportar in situ al museo si no podemos mover la obra. Y yo en particular trabajaba en una de las herramientas más importantes del centro de investigación, que es este acelerador de partículas. Se llama Aglae, lo llamaron Aglae, que es el nombre de una diosa de la mitología griega, la diosa de la belleza, del esplendor. Y esta máquina que ven lo que hace es acelerar iones, partículas cargadas, que es acelerar, pues les da mucha velocidad, hace que vaya muy rápido, mucha energía. Son partículas muy energéticas. Cuando salen de la máquina tienen que recorrer varios metros y al cabo de este recorrido de varios metros vamos a colocar el objeto que queremos analizar. Entonces estas partículas, que se llaman protones, van a interaccionar con los elementos de la muestra y, como decíamos antes, van a emitir también a su vez rayos X que podemos detectar con los detectores que ven a la derecha, recogemos estos rayos X y con eso sabemos qué elementos hay en nuestro objeto. ¿Esto para qué sirve? Pues sabiendo la composición podemos saber la época, el periodo del que viene un objeto, dónde se ha producido, de qué zona geográfica viene y también a veces si un objeto es auténtico o no. El ejemplo que veis aquí es una cabeza que compró el Louvre en 1923, hace más de 100 años, para su colección egipcia. Bueno, pues si hoy en día van al Louvre no la verán expuesta en sus colecciones porque tras este análisis en el acelerador se vio que estaba hecha con un vidrio que hasta el siglo XVIII no se utilizó, con lo cual hubo que retirarla de la colección porque la pieza no era egipcia. Pero no siempre es tan fácil decir si una obra es auténtica o no. Y un ejemplo de ello es un caso muy sonado que hubo en Francia que se llama el caso Ruffini. Giuliano Ruffini es un comerciante de arte italiano.
Y él vendía cuadros de pintores muy conocidos, muy famosos, pero los cuadros no se sabía muy bien dónde él los encontraba, los conseguía. Bueno, pues este es un ejemplo de los cuadros que él vendía, un retrato que él decía que era del pintor Frans Hals, que es un pintor holandés del siglo XVII, y si comparamos con otros cuadros de este autor, pues vemos que efectivamente se parecen entre sí, y quizás les suene el cuadro de la izquierda, es el retrato de René Descartes, el filósofo y matemático René Descartes, que se encuentra justamente en el Louvre. Pues los mayores expertos dijeron que sí, que este cuadro era auténtico. El Ministerio de Cultura francés lo declaró Tesoro Nacional y el Louvre empezó a recaudar dinero, quería juntar 5 millones de euros para comprar este cuadro. No lo consiguió, entonces al final el cuadro fue vendido por una casa de subastas, Sotheby's, es la mayor casa de subastas del mundo, a un coleccionista privado por el equivalente en libras esterlinas de 10 millones de euros. Pues este autor quizás no le suene, pero este otro igual les recuerde a algún pintor que vivió cerca de nosotros, el Greco, que vivió y murió en Toledo. Pues este es otro de los cuadros que vendía Ruffini. Y sí, el Greco tenía cuadros de ese estilo, hizo muchas representaciones de San Francisco. Pues los mayores expertos, y en particular la mayor experta del Greco del Museo del Prado, certificó que este cuadro que vendía Ruffini era auténtico del Greco. Y así se hubiera quedado la cosa si no fuera porque en 2015 llegó una carta anónima a la justicia francesa diciendo que muchos de los cuadros que vendía Ruffini no eran auténticos. Y ya se empezó a investigar y se vio que efectivamente Ruffini colaboraba con un pintor en Italia que hacía falsificaciones, cogían estas pinturas, las metía en un horno de pizza, porque era italiano, para envejecerlas artificialmente, para producir este craquelado de la pintura que se produce, estas grietas en la pintura que se producen con la edad. Bueno, pues así se descubrió este caso, enseguida se fueron a retirar el cuadro que estaba expuesto en Italia, del Greco, del supuesto Greco, y Sotheby's, la casa de subastas, tuvo que reembolsar los 10 millones de euros al coleccionista que había comprado el retrato anterior. Y dirán, pero bueno, ¿y por qué en este caso, si hay casos tan sonados, tan importantes de estas falsificaciones, por qué no se analizó con el acelerador? ¿Por qué no se vio qué elementos había? Bueno, pues porque no siempre es tan fácil, como hemos dicho, eran partículas muy energéticas. Y hay materiales que no tienen ningún problema, son muy duros, resisten, como el metal, la piedra, la cerámica, pero hay materiales que pueden ser frágiles a esta irradiación. Y es el caso de la materia orgánica y de las pinturas y los pigmentos de pinturas. Entonces, la prioridad, por supuesto, siempre es proteger una obra y un museo no nos puede dejar una obra para analizar si no garantizamos que a esa pintura no le va a pasar nada. En esto consistió el trabajo que hice en el Louvre, en estudiar qué modificaciones se producían o no en diferentes tipos de pinturas cuando queríamos analizar con el acelerador. Entonces, el primer ejemplo que os enseño es este libro del año 1415 que se conserva en Berlín, y en Berlín lo que hicieron fue reproducir exactamente ese papel, ese pergamino, con esos pigmentos y esa pintura. Y nos dejaron dos trocitos, uno azul y uno rojo. Y los pusimos delante del acelerador como si fuéramos a hacer un análisis y vimos si se producían cambios o no. En el color azul vimos que se ponía un poquito gris, aunque luego con el tiempo desaparecía. Y en el rojo no vimos ningún cambio. Y otro ejemplo de lo que hice es analizar estos paneles que ven aquí, nos los dejaron desde Italia. Son paneles que contienen todos los pigmentos con todas las combinaciones posibles de barnices y de aglutinantes de todas las épocas de la pintura, desde la antigüedad hasta la actualidad. Teníamos varios paneles así, que como ven en el centro los poníamos delante del acelerador para analizar y después, con otras técnicas, como la que hemos dicho antes, la fluorescencia de rayos X, veíamos si se producían cambios o no. Entonces, aparte de esta información de modificaciones, estas medidas nos sirvieron para hacer una base de datos de todos los pigmentos de todos los periodos, una base de datos que se hará pública para que cualquier investigador o comprador de arte o museo del mundo pueda, cuando tenga una nueva obra de arte, analizarla, comparar y ayudar a validar si es auténtica o no. Aquí les muestro, por ejemplo, el último cuadro que compró el Museo del Louvre el año pasado, se llama La cesta de fresas, de Chardin, lo compró por 25 millones de euros en 2024. Bueno, pues antes de ser expuesto en el museo,
pasó por el laboratorio y fue analizado, aquí lo ven con la máquina de fluorescencia de rayos X, se le hizo un mapa y esos datos luego se guardan como un registro también que se puede consultar en el futuro. Y como hemos dicho, este es el caso, eran los casos del material frágil, pero hay materiales que no suponen ningún riesgo analizar con el acelerador. Aquí les muestro una cerámica del siglo XVI, producida en Italia, es la cerámica de lustre, lustrada, que tiene una pintura como metalizada. Pues haciendo estos análisis se vio que esta pintura se fabricaba usando nanopartículas metálicas, en este caso en concreto de cobre y plata. Entonces nos permite tener también información de la fabricación de estos objetos. Y aquí ven otro ejemplo, que es una estatua de Ishtar, fabricada en Mesopotamia en el siglo II a.C., hace más de 2000 años, y que pertenece a la colección del Louvre. Pues en este caso la pusimos también delante del acelerador, en concreto los ojos, los analizamos con el acelerador. Y aquí hubo suerte, todo fue bien, los ojos eran verdaderos rubíes, y no solo eso, sino que eran los rubíes más antiguos que se conservan en un museo. Además, hemos dicho que a veces podemos tener información geográfica de los objetos gracias a esto. Y este fue el caso, porque si vemos las zonas donde se producían rubíes en esa época, comparando este rubí, la composición con los otros, pues se vio que venía del sudeste asiático y se descubrió una ruta comercial que hasta entonces no se sabía que había entre el sudeste asiático y Mesopotamia, el actual Irak. Bueno, y así es como una física que se formó y creció en Guadalajara terminó trabajando en el Museo del Louvre en el campo que le apasionaban, que eran los aceleradores de partículas. Y no puedo decir sino que fue una suerte tener este trabajo donde pude compatibilizar dos cosas, la ciencia y el arte, que a priori parecen muy diferentes, que siempre pensamos la física, una ciencia rigurosa, objetiva, y el arte, algo tan humano, tan subjetivo. Estamos acostumbrados a frases como yo es que soy de ciencias o yo soy de letras. Bueno, pues hemos visto que estas dos disciplinas no tienen por qué ir separadas, independientes, sino que al contrario pueden y deben ir de la mano. Así que espero que si tienen pensado visitar el Louvre en un futuro próximo, cuando recorran estas maravillosas galerías, recuerden que bajo sus pies habrá un grupo de investigadores trabajando para asegurar que las obras que ustedes vean sean auténticas. Muchas gracias.